noveno pleno casatorio civil, otorgamiento de escritura pública. Vamos a dar un vistazo a los hechos que motivaron este pleno. Los esposos Ángel Collantes y Rosa Reategui son propietarios de un terreno. Ángel Collantes y Rosa Reategui venden este terreno a Liliana Mejía. Cabe mencionar que solamente firman Ángel Collantes y Liliana Mejía. Rosa Reategui no asiste por motivos de salud, pero expresa su consentimiento telefónicamente. Es así que los esposos se van a comprometer a entregar escritura pública, para lo cual se va a pagar el precio pactado de $5,000 americanos y asimismo se va a entregar la posesión. En cuanto al trámite del proceso, la demanda. Hubert y Liliana formulan demanda de otorgamiento de escritura pública contra Ángel y contra Rosa. Los demandados van a ser declarados rebeldes. En cuanto a los fallos, tanto la sentencia de primera y segunda instancia declaran improcedente la demanda, a razón de que el terreno es un bien social. Rosa Reategui no ha manifestado su voluntad de vender el bien, por lo tanto, el acto jurídico es nulo, entonces no se puede otorgar escritura pública. Respecto a la casación, esta se declara fundada, nula la sentencia de vista y todo lo actuado, solicitando que se notifique válidamente a Ángel Collantes, debido a que se notificó en su domicilio y hubo una devolución de cédula. Se vulneró el contradictorio cuando el juez se manifestó sobre la nulidad del acto jurídico sin permitir a las partes el ejercicio de su derecho de defensa. Ahora bien, en cuanto al tema en controversia, cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Es posible que en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública se pueda realizar un control de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar? Y también, ¿es posible que el juez, en el proceso de otorgamiento de escritura pública, rechace la demanda por improcedente debido a que el acto jurídico es nulo? Continuando con las ideas centrales del noveno pleno casatorio civil, nos hacemos la pregunta, ¿qué es un contrato? Bien, según nuestro ordenamiento jurídico, específicamente nuestro Código Civil, en el artículo 1351, establece que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial. Según la doctrina, establece que el contrato es un negocio jurídico bilateral con prestaciones recíprocas que tienen contenido patrimonial. ¿Cuáles son las características de un contrato? Para poder celebrar un contrato es necesario de que recurra la existencia de un acuerdo, es decir, la declaración de voluntad de las partes. También es necesario, para que se pueda celebrar un contrato, la existencia de dos o más partes y que el contrato a celebrar tenga una finalidad. Ahora, específicamente, hablaremos sobre qué es un contrato de compraventa. Es el medio por el cual un sujeto, que es denominado el vendedor, transfiere o se obliga a transferir la propiedad de un bien o un objeto a otro sujeto, que es denominado comprador, quien a su vez se va a obligar a pagar por el bien u objeto que está recibiendo. ¿Cuáles son los efectos de un contrato de compraventa? Tiene dos efectos. Un efecto real, que se materializa con la transferencia de la propiedad del bien o del objeto. Y en cuanto al efecto obligacional, este surtirá para ambas partes. Es así que, por ejemplo, para el comprador, la obligación será de pagar el precio pactado por el bien. La obligación para el vendedor será entregar el bien y con él los documentos de este. Y existe una tercera obligación que es para ambas partes, que es la de perfeccionar la transferencia de la propiedad. Ahora analizaremos cuáles son las formas ab solenitatem y ab probationem. La forma ab solenitatem constituye un elemento de validez del negocio jurídico y que su inobservancia recae en nulidad. Por ejemplo, si el Código Civil establece que debemos de celebrar un determinado contrato realizando una escritura pública, tendrá que hacerlo así, porque por el contrario, de no hacerlo, este contrato recae en nulo. Mientras que la forma ad probationem sirve para acreditar la existencia y contenido de un negocio jurídico. ¿Cuándo es que se da la libertad de forma? Para poder entender qué es la forma y cuándo podemos nosotros pactar sobre ella, es necesario saber que el acuerdo que las partes pactan requiere de un medio por el cual se pueda exteriorizar. Este medio es la forma del contrato, que es la técnica de comunicación social con la cual se va a manifestar la voluntad. Entonces, la libertad de forma se da cuando la ley no designa una forma específica para un acto jurídico. En ese momento, las partes pueden elegir la forma que ellos consideren pertinente. Seguidamente nos preguntamos, ¿qué es un proceso sumarísimo? Se trata de un proceso rápido que va a simplificar las formas y así va a reducir los plazos procesales.
Este tipo de procesos no restringe la cognición del juez. Esto quiere decir que el juez puede, en mérito a sus conocimientos, pronunciarse sobre estas pretensiones invocadas por las partes. Y dentro de un proceso sumarísimo podemos interponer un proceso de otorgamiento de escritura pública. Esta acción es iniciada, como les mencionaba, en un proceso sumarísimo, teniendo como objetivo mutar la forma de un negocio jurídico de escritura privada a escritura pública, porque así lo determina la ley o porque así lo han pactado las partes. Ahora pasemos a las reglas del pleno. Empecemos con la regla número 6. Imagina de que hemos celebrado un contrato de compra-venta. Tú eres la o el vendedor y yo soy la compradora. Tú tienes la obligación de enajenar el bien y yo tengo la obligación de pagar una suma dineral. Ahora imagina de que exijo judicialmente que me entregues el bien. Sin embargo, yo no he cumplido con pagar. ¿Qué es lo que podrías hacer? Debes presentar una excepción material de incumplimiento de la obligación. De esta manera no tendrás la obligación de entregar el bien, ya que quien les habla infringió con su obligación. Finalmente, lo que el juez hará es declarar improcedente mi demanda por falta de manifestación para obrar. Ahora, ¿qué sucede si es que el contrato de compra-venta fue resuelto, ya sea judicial o extrajudicialmente? Si es que el contrato fue resuelto extrajudicialmente, el juez declarará improcedente la demanda. Sin embargo, si es que el contrato ha sido resuelto judicialmente, el juez declarará infundada la demanda. Pasemos a la regla número 5. Imagina que te he donado un bien inmueble, y ello consta mediante una minuta. En la misma hemos pactado que con posterioridad la elevaremos a una escritura pública. Lastimosamente no cumplo con lo pactado, y decides iniciar un proceso judicial. ¿Tu demanda va a proceder? La respuesta es que no. Tu demanda será declarada improcedente por contener un petitorio jurídicamente imposible. La razón es que este acto jurídico de donación debía revestir de cierta formalidad. Es decir, esta tenía que haber contenido desde un primer momento en una escritura pública. Y no se permite entonces de que esta mutación de minuta a escritura pública sea declarada a posteriori. Ahora pasemos a la regla número 4, en la cual nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo un acto es manifiestamente nulo? Será manifiestamente nulo cuando sea evidente, ya sea porque se percibe del propio documento del acto jurídico o a la luz de otros medios probatorios. Esta nulidad se puede circunscribir en cualquier causal estipulado en el artículo 219 del Código Civil. Ahora, algunos ejemplos tal vez para entender la nulidad manifiesta de un acto jurídico. Por ejemplo, tenemos de que si un contrato es firmado por una persona que ya falleció o que es inexistente, el acto jurídico es manifiestamente nulo. Pasemos a la regla número 3. El juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del acto jurídico. Sí, esto lo establece el artículo 220 del Código Civil. La pregunta es, ¿en qué vía se puede tramitar ello? ¿En qué vía el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta de un acto jurídico? La respuesta es en cualquiera, sea en la vía de conocimiento, abreviado o sumarísimo. Entonces, la pregunta que ahora nos planteamos es, ¿un juez que ve procesos sumarísimos podría revisar la validez de un acto jurídico? Si sabemos que un acto jurídico reviste ciertas complejidades y que un proceso sumarísimo es considerado como un proceso plenario rápido, la respuesta es que sí, que el juez puede revisar la validez del acto jurídico sin ningún tipo de impedimento, ya que el proceso sumarísimo no presenta limitaciones. Esto lo establece la regla número 1 del Pleno. Pasamos a la regla número 2. ¿Cuáles son aquellas facultades del juez ante un proceso de otorgamiento de escritura pública? Ya sabemos de que el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta de un negocio jurídico. Sin embargo, hay una excepción. Esta sí puede declararse nula siempre y cuando haya promovido el contradictorio entre las partes, es decir, haya corrido traslado a la contraparte para que ésta pueda absolver. Ahora, si es que el juez considera que el acto jurídico es manifiestamente nulo luego de este contradictorio, el juez lo va a declarar en la parte resolutiva de la sentencia y declarará por ende infundada la demanda de escritura pública. Si es que el juez no considera que el acto jurídico es nulo, va a expresar ello en la parte considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva únicamente se va a pronunciar en la pretensión de otorgamiento de escritura pública. Antes de dar nuestro comentario grupal, es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿El juez puede declarar una nulidad manifiesta que ya ha prescrito? ¿Qué sucede si el demandante alega que ya expiró el plazo de prescripción? ¿Podrá el demandado postular que eso no importa, pues el plazo de prescripción se opone a una demanda mediante una respectiva excepción procesal y no a una actuación judicial de oficio? La sentencia no responde a estas inquietudes,
No puede admitirse la idea según la cual el mero transcurso del tiempo pueda hacer válido un negocio jurídico nulo. Ahora, este precedente debió circunscribir la nulidad manifiesta a una específica causal de nulidad. De este modo, sí se podría alcanzar el objeto de este pleno casatorio, el cual es generar una jurisprudencia uniforme y predecible. El pleno casatorio dictaminó en su cuarta regla vinculante que la nulidad manifiesta es aquella que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible. En suma, es aquella que va a resultar fácil de detectar, sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento que pueda incorporarse al proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a específica causal de nulidad, sino que ésta se extiende a todas las causales que provee el artículo 219 del Código Civil.